Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, miércoles 2 de junio. Obviamente el discurso del presidente de la República es motivo de análisis y causa interés, digamos, por supuesto también saber qué opina la gente, lo que dijo el presidente el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Ese será el tema esta noche, como será también seguramente el tema mañana y pasado. Vamos esta noche a conversar con dos destacados abogados del país, que los presento inmediatamente. Francisco Beltrán Galindo, que tengo mucho gusto de tenerlo acá después de una vacación que se dio un poco larga. Sí, nos estamos inaugurando. Nos alegra mucho verte muy bien de salud. Gracias, gracias. Y también nos acompaña Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana. Buenas noches, Humberto. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Espérate. Bueno, vamos a iniciar. Obviamente el discurso del presidente arroja varias lecturas. Hemos escuchado el día de hoy la principal, que dice no fue una rendición de cuentas, fue un discurso para su gente. Pero obviamente dijo algunas cosas bastante importantes, incluso tenemos un video para mostrar. Pero básicamente lo que dice el presidente de que él está liderando una transformación absoluta en el país. Dice que por primera vez en nuestra historia los salvadoreños estamos tomando las riendas de nuestro destino, que en este bicentenario de la independencia se ha logrado cambiar el sistema político formal y que llevamos poco tiempo, pero estamos construyendo una verdadera democracia. Han pasado apenas 2 años en un país que lleva 200 años viviendo igual. Él hizo mención a la pobreza, a la corrupción y todo eso. Y apenas llevamos 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal. Eso se refiere a lo sucedido el día primero de mayo. De junio. Mayo, está bien. Después se refirió a la oligarquía y dijo, quizás voy a dejar esa parte para después, la parte de la oligarquía y lo que él llamó el aparato ideológico del Estado. A ver, quiero partir, digamos, con una primera observación, ir avanzando en la parte, digamos, la toma del poder formal y después entramos en la última parte que es cuando él llama que falta un quinto paso, que es el derrotar, entiendo, la oligarquía y el aparato ideológico del Estado. Partamos por lo primero. Hay un cambio estructural político en el país y cómo se caracteriza ese cambio que está haciendo el presidente Nayib Bukele, Chico. Bueno, primero que nada hay que quedar claro que el acto de ayer o del 1 de junio no es un acto de contenido jurídico, es un acto de contenido político. El presidente no está obligado a ir a dar ese discurso como no lo hizo el año pasado, alegando problemas de COVID, lo que fuera, pero el punto es que no lo dio y efectivamente no estaba obligado para darlo ahora ya con su Congreso. ¿No está obligado el presidente a rendir cuentas? No ese tipo de cuentas. Lo que la Constitución dice es que el presidente va a rendir informe de labores a través de sus ministros. Ah, ya. Entonces lo que pasa es que por tradición este discurso es un discurso que se ha interpretado en 2 sentidos. Primero, que es el discurso que le da el banderillazo de salida a los ministros para que presenten sus memorias de labores, le llaman, son sus informes, y ahí se le da cumplimiento a la Constitución. Y segundo, es una señal de respeto al sistema de pesos y contrapesos entre los órganos del Estado. Cuando el presidente no fue el año pasado a dar ese congreso, fue justamente mandar la señal, este congreso yo no lo respeto y no voy a ir. Y no fue. Ahora podríamos interpretar que lo respeta, porque claro, es su congreso.
fue un discurso para él mismo, para su propia gente. Entonces, eso tiene que quedar claro, porque no es en ningún momento, aunque somos abogados, pero creo que hay que comprender que el evento fue político. En consecuencia, no estaba obligado a rendir una cuenta detallada ni a hacer nada de eso, y él lo usó exactamente como lo quiso usar, un discurso de alto contenido político, primero. Segundo, no creo que podemos estar hablando de que hayan cambios estructurales en el sistema político del país. O sea, formalmente seguimos estando como estamos. La Constitución que rige el sistema político del país es exactamente la misma. Lo que ha variado es que hay, hasta cierto sentido, una actitud de irreverencia a la Constitución, como que se pudiera cambiar a partir de acciones el sistema político y no a partir de cambios de normativa jurídica. Eso sí, en ese sentido creo que sí podemos decir que hay un cambio importante. Los otros gobiernos, los gobiernos pasados, aún los gobiernos militares, guardaban mucho la formalidad de respetar la separación de poderes y la independencia de la Corte, aunque en el fondo, obviamente todo presidente sueña con tener un cierto control del organismo judicial. Pero el problema que aquí ha sido muy obvio, muy claro, está en filosofía, podemos decir que se está violentando el principio constitucional del partido único, que lo prohíbe la Constitución, porque de lo que se trata es que los órganos del Estado estén repartidos y balanceados. Y eso no está sucediendo en este momento. Entonces, sí, en eso podemos decir que hay un cambio. Yo creo que es más coyuntural que estructural, a no ser que se perpetúe el gobierno del presidente. Ahí ya podemos estar hablando de otra cosa. Pero si nos vamos a que ya son 2 años de 5, pues no creo que estemos hablando de un cambio estructural a esta altura del partido. Ok. Cambio estructural, la misma pregunta, digamos, el presidente está hablando de un país totalmente diferente en los últimos días, que básicamente incluso hay una frase, digamos, que dice, han pasado apenas 2 años en el país, que lleva 200 años viviendo igual, y apenas llevamos 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal. Tal vez yo comenzaría diciendo, Nacho, que tengo una pequeña discrepancia con el doctor Bertrán, en el sentido de que a mí me parece que sí puede haber una obligación para el presidente en asistir a la Asamblea Legislativa. Efectivamente, la Constitución lo que dice, el artículo 168, el numeral 7 de la Constitución, lo que dice es que el presidente está en obligación de dar los informes que la Asamblea Legislativa le pida. Hasta ahí se queda la Constitución. No hace referencia a este informe en particular. Pero el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el RIAL como lo conocemos, dice en el artículo 64, el numeral tercero, que los días 1 de junio de cada año habrá una sesión solemne para recibir el informe anual del presidente de la República. Y exceptúa el primer año, digamos, de la presidencia y el último periodo presidencial, con lo cual en realidad el presidente tiene 3 años como obligación establecida por el RIAL para asistir a la Asamblea Legislativa y participar de esta sesión solemne en donde tiene que rendir este informe. Entonces mi interpretación es que si efectivamente en la Constitución, digamos, no hay una referencia expresa a lo que debe hacerse, pero dice a pedimento de la Asamblea, y mi interpretación es que ese pedimento está ya contenido en el reglamento. Ahora te voy a leer un poco lo que él dijo en relación a lo que él siente que es su gobierno de 2 años. Dice, por primera vez en nuestra historia los salvadoreños realmente estamos tomando las riendas de nuestro propio destino. Este destino inexorable que tardó 200 años en llegar. Este destino que ahora es nuestro, dice. En el bicentenario de nuestra independencia de un poder colonial logramos cambiar el sistema político formal, sin derramar sangre en una guerra, como lo hicieron los partidos que estaban antes, sin negociar con criminales, sin comprar gobernabilidad. Y en varias partes del discurso dice que antes el país, el destino del país se decidía en algunas oficinas de gente importante que constituían el poder fáctico.
O sea, había el poder de votar, pero había un poder fáctico que no dejaba que la voluntad popular gobernara. Pues la verdad que también en eso sí comparto plenamente lo que decía el doctor Bertrán hace un momento. No me parece que estemos en presencia de un cambio estructural, ni mucho menos. Pero lo que sí existe, evidentemente, en estos últimos 2 años y sobre todo en estos últimos meses, es un ejercicio abusivo de la autoridad concedida al presidente de la República que lo llevó a esta decisión compartida con la Asamblea Legislativa que propició la remoción temporal, espero yo, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso sí es un cambio dramático, es un cambio radical en comparación a lo que habíamos visto en años anteriores. Sigue siendo, digamos, un misterio en donde se toman ciertas decisiones, porque nadie sabe dónde se tomó la decisión de colocar a estas personas que están ahorita pretendiendo ejercer el rol de magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Quién decidió eso? ¿No hay poderes fácticos detrás del actual gobierno? Muy probablemente sí, pero no los conocemos tampoco. Quizás en años previos era mucho más evidente, mucho más sencillo darse cuenta de cuáles eran, digamos, los grupos de poder, los grupos de presión que han estado ahí. No podemos negar que han existido, pero hoy están todavía en una oscuridad peor de la que teníamos anteriormente. Al grado tal que los diputados el día 1 de mayo, cuando llegaron a tomar esta decisión tan criticada local e internacionalmente, ni siquiera sabían quiénes eran las personas a las que supuestamente iban a apoyar. Algunos de ellos han dicho que lo supieron 1 o 2 minutos antes de tomar la decisión. Voy a ir al corte y quiero volver un poco con esto, un poco más, porque lo que mucha gente puede entender, digamos, de mejor manera, es decir, es que a lo mejor antes nosotros votábamos, elegíamos un presidente, pero al final eran 5 o 6 personas o 10 personas del país con mucho poder económico, las cuales decidían y cambiaban, digamos, lo que podía haber sido, lo que era el mandato que le había dado a la población a un presidente. ¿Qué tan de cierto hay eso y qué tanto hay un cambio el día de hoy? Ya volvemos. Bueno, a ver si nos tiene, Mao, y no se lo pedí antes, pero creo que lo debe tener por ahí de mano, el video. ¿Sí lo tenemos? Ok, vamos con el video del extracto de lo que dijo el presidente de la República, casi, digamos, para cerrar el discurso. Este día inicia una nueva etapa para nuestro país. La etapa en la que ya no se trata de un gobierno, de una asamblea legislativa, de un poder del Estado. A partir de ahora el reto es mucho más grande. Los salvadoreños tenemos que decidir liberarnos del yugo de los poderes fácticos que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre y siguen intentando dominar nuestro país. Y así fue durante más de 1 año y medio, hasta que el 28 de febrero el pueblo les quitó el poder legislativo. Ahí decidieron que iban a controlar nuestro país desde el Poder Judicial, desde la Sala de lo Constitucional, desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía. Pero el pueblo, a través de sus representantes, desbarató su plan. Y el 1 de mayo perdieron también la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Por primera vez en 200 años, la oligarquía perdió su última oportunidad de controlar el poder formal en nuestro país. Por primera vez en 200 años, no tuvieron otra opción más que salir por primera vez a dar la cara. Ya no pueden gobernar desde atrás del Poder Ejecutivo. Ya no pueden gobernar desde atrás del Poder Legislativo. Ya no pueden gobernar desde atrás de la Sala de lo Constitucional. Ya no pueden gobernar desde las sombras. Tuvieron que salir a dar la cara, a pelear por el poder con su aparato ideológico. Desde sus fundaciones, sus tanques de pensamiento y sus ONGs, o ahora como le dicen, OSCs. Pero que los poderes fácticos ahora estén dando la cara a plena luz del día y con poderosos apoyos nacionales e internacionales nos demuestra la importancia de nuestro quinto paso, la batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico. Ok. Batalla contra
el campo ideológico, el aparato ideológico. Algunos dicen quiénes son esos. Bueno, digamos que los menciona, o sea, no a cada uno, pero está claro. Oligarquía, ¿qué significa? Oligarquía ¿Qué es un significará para el concepto presidente de oligarquía? ¿Los empresarios? Lo está usando como un pequeño grupo de ricos que controlan el país y toman las decisiones. Tienen poder, ya. Eso, bajo ese concepto lo está usando. Yo creo que si el concepto lo usamos más ampliamente, hoy muy probablemente haya otra oligarquía detrás del presidente. Y cuando uno ve las señales que manda, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos con el listado que mandó de funcionarios corruptos y uno ata las cuerdas, uno puede percibir que sí hay un mensaje de que hay un grupo atrás del presidente. O sea, él obviamente lo va a negar y lo negó. Ya no será esa oligarquía a la que él se refería, pero pareciera que hay otra oligarquía surgiendo o en ciernes, que es la que puede ser que esté atrás. Habría que ver, como dice Humberto, habría que ver dentro de un año si también ellos sacan la cara o no la sacan. Pero ahora, en cuanto al aparato ideológico de la oligarquía o la derecha tradicional, digamos, o la estructura tradicional, si se refiere a los tanques de pensamiento, ahí está claramente, está hablando las organizaciones como tipo FUSADES, por ejemplo, está hablando FUSADES, FUNDE, Acción Ciudadana. Acción Ciudadana, es decir, ellos son víctimas, pues son parte del aparato ideológico de ese concepto político que él lo ve obsoleto. Pero además de eso, menciona que los medios de comunicación juegan un rol importante en la defensa del aparato ideológico del régimen que está por caducar. La traducción de eso es hasta dónde va a llegar. Porque eso quiere decir que los medios escritos probablemente van a empezar a sentir más represión. Probablemente los medios televisivos, no sé TCS, pero debo de asumir que va a tratar de venir una cierta presión a quién se invita, a quién no se invita, se puede sacar esto, no se puede sacar, es decir, una cierta pelea de poder por cómo se va a divulgar la información. Entonces, eso lo deja dicho, ¿verdad? Es decir, no se expande en el mensaje, pero lo dice. Entonces yo Cuando sí habla de creo oligarquía, es un lenguaje muy de izquierda, que nosotros tradicionalmente escuchamos en los regímenes de izquierda, ¿no? Esa confrontación entre oligarquía y pueblo. Un lenguaje que no usó el FMLN incluso. Pero yo creo que el FMLN era más consciente de que llevaba una tara que tenía que resolver. Por ejemplo, hasta donde yo sé, el presidente Sánchez Serén, por ejemplo, dijo, expropiaciones no se van a dar. ¿Y por qué? No es porque ideológicamente ellos están en contra de que el Estado expropie, sino que no querían mandar el mensaje de que el FMLN se estaba radicalizando al estilo Venezuela. Es un mensaje político que el presidente Sánchez Serén quiso mandar. Pero cuando uno oye el discurso del presidente Bukele, uno ya entra en duda porque cabal está usando un discurso que es mucho más de izquierda. Él viene del FMLN, ha sido apoyado por una facción, es decir, de los 4 diputados del FMLN, 2 ya están del lado de él. Y resulta que esos 2 del lado de él están relacionados con los nombres que se publican en la lista de los Estados Unidos. Entonces uno empieza a decir, habla de Merino. Aquí ¿qué estás pasando? Yo no he dicho, yo lo he dicho que estaba en la lista. Ya. El tema es que uno empieza a decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Verdad? Aquí hay una relación que cada vez es más evidente. Entonces, creo que uno hay que ver eso con gran cuidado, porque sí puede ser que estamos frente a una cosa mucho más grave que el concepto clásico de hablar de la oligarquía como se menciona. Ok. Humberto. Sí, a mí lo que obviamente me preocupa, porque es el mensaje que también transmite el presidente en su discurso del día de ayer,
es que bueno, ya logró quitar, digamos, el control que se tenía a través de la Asamblea Legislativa. Él mismo mencionó la gran cantidad de vetos presidenciales a los que tuvo que acudir en los primeros 2 periodos de su ejercicio. Eso ya se lo quitó, tiene una asamblea postrada a sus pies prácticamente, que no discute y que se limita a sentir las instrucciones presidenciales. Ese mismo día pues se ha quitado momentáneamente el control de la Sala de lo Constitucional y el control de la Fiscalía General de la República, instituciones que bien o mal habían estado funcionando, controlando los exabruptos y los abusos que podrían haberse estado cometiendo desde el órgano ejecutivo, y no solamente este, sino en presidencias anteriores. Ha comenzado a desmantelar a otras instituciones que antes eran instituciones fuertes, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, y ahora, bueno, está claro que encamina sus esfuerzos a tratar de desmantelar a ese último valladar, esos últimos obstáculos que le quedan, que son, por supuesto, organizaciones de sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, que son exactamente lo mismo, y nunca he entendido muy bien ahí por qué le gusta hacer ese distingo, pero las organizaciones de sociedad civil, por supuesto, universidades, tanques de pensamiento, el periodismo independiente, que también ha tenido un rol sumamente importante en los últimos años, que son los últimos obstáculos que tiene el presidente para tener el control total y absoluto. Y eso es lo que nos debe preocupar, porque el llamado que él hizo a su 5º paso el día de ayer parece apuntar justamente a eso, a destruir el último reducto de instituciones y de organizaciones que le dificultan la toma absoluta, única y excluyente que él quiere para sus decisiones y para el impulso de sus políticas públicas y el control absoluto del poder. Y eso es lo que prácticamente quedó en el ambiente, y es lo que incluso ya se rumora este mismo día de lo que puede estar sucediendo el día de mañana en la Asamblea Legislativa con con algunos proyectos, algunas iniciativas que podrían estarse discutiendo el día de mañana, que van justamente encaminadas a ir quitando a esos actores del escenario para evitar el control al presidente. Yo no sé si es especulación, pero se habla de una reforma a la ley de ONGs, se habla de reforma a una ley de prensa, pero yo no tengo ninguna confirmación, solo son cosas que se dicen. Claro, se habla de reformas a la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, se habla también de reformas a ciertas instituciones autónomas en donde suele haber una directiva multidisciplinaria o mucha representación, más bien dicho, de diferentes sectores, y parece que hay ciertas iniciativas que estarían discutiéndose el día de mañana en donde esa representatividad podría estar desapareciendo, y eso es justamente lo que iría, digamos, en función del anuncio de ese 5º paso que el presidente hizo el día de ayer. Bueno, en la Asamblea Legislativa. Tengo una información no confirmada, pero de lo que se dice que mañana va a entrar a la Asamblea Legislativa, reforma la ley de Seguro Social, reforma la ley de CIFCO, reforma la ley orgánica del BCR, ley de creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, ley de fomento, protección y desarrollo para las MIPE, ley de creación de PROESA, ley de Corsatur, ley de creación de CIGET, ley de CEPA, ley de ANDA, ley orgánica de aviación civil, ley general marítimo portuaria, ley de FOVIAL, ley del FOSEP, ley de Bandesal, ley del Fondo Social para la Vivienda, ley de FONAVIPO, Código de Salud, ley del Fondo de Inversión Social, ley del Fondo Ambiental del Salvador, ley de acceso a la información pública, ley del ISTU, ley de formación profesional INSAFOR. Sí. Bueno, vamos al corte, ya volvemos. Bueno, el presidente dice, esa ínfima minoría es poderosa, se refiere a la oposición ideológica o a la oligarquía, como es él, y tiene influencia y tiene muchísima vocería. Además, controla la gran mayoría de medios de comunicación y principalmente el aparato ideológico, que aún domina nuestra forma de pensar. Si uno analiza esto desde el punto de vista efectivista o no, pues esto es una carretera, una vía clara para dónde van las cosas, ¿no? Y es una u otra forma cambiar el sistema político, y ahí después lo pueden ustedes calificar si es más democrático o menos democrático, pero es cambiar el sistema político. Sí. Romper con cualquier tipo de balance
Sí, ¿o no? y hay otras frases que indican ese camino mucho más grave, ¿verdad? Casi llegando a una teocracia. Esa frase de Dios, yo y el pueblo, tiene una significancia filosófica importante. Es decir, la característica de la teocracia es que el líder político está recibiendo órdenes de la divinidad y las está trasladando al pueblo. Y de alguna manera es lo que dijo. Y no es la primera vez que pasa, pasó el 9 de febrero, cuando dijo que iba a consultar con Dios si se tomaba la asamblea totalmente o no. Y consultó y Dios le dijo que se esperara, que todavía no. ¿Qué habría que esperar? ¿Una reforma a la ley de ONGs? ¿Cómo se llama? Asociaciones y todo eso, que implica todas estas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que la gente le llama ONGs o tiene otro nombre por ahí que se le da. ¿Qué son las ONGs? Pues son un instrumento que nació hace 30, 40 años dentro del sistema democrático del mundo, que se da cuenta, digamos, que es importante que existan organizaciones de la sociedad civil especializadas en determinadas cosas y que también constituyan un control al sistema democrático. Sí. Por ahí anda la cosa. Entonces hay ONGs en materia económica, ONGs en materia de derechos humanos, en términos de derechos políticos, etc. Hay distintos tipos de ONGs. Aquí en El Salvador dice la Asamblea que le han dado el presupuesto a 360 o 350 ONG. Nosotros conocemos 10, 20, no conocemos más. Algunas ONG son ONG básicamente de ayuda, absolutamente, Ayúdame a Vivir, y otras, digamos, Liga contra el Cáncer, son absolutamente... Pero hay algunas que son de carácter político y no por eso son malas. Pero ¿qué se puede esperar en este sentido que el presidente pueda hacer o qué ley puede hacer que afecte a la ONG? Que se les impida fondos... Sí, yo creo nacionales e internacionales. Yo creo que va más por el tema del fondeo, efectivamente. De hecho, ya lo anunció el presidente en algún momento, en el contexto de las declaraciones también que hicieron funcionarios de USAID, cuando hicieron notar que iban a retirar cierta ayuda a instituciones públicas y que las iban a canalizar a través de instituciones y organizaciones no gubernamentales. En ese momento el presidente reaccionó, obviamente no fue una noticia que le cayó muy en gracia, y un poco su discurso fue, bueno, sí, estas ONGs pueden seguir recibiendo financiamiento, pero tengan cuidado que el financiamiento no puede ser destinado a movimientos políticos, porque el financiamiento destinado a movimientos políticos es ilegal. Una expresión más o menos así fue la que tuvo el presidente de la República. ¿Qué puede llegar? Sabemos que en Nicaragua ha habido un enfrentamiento, bueno, el señor Ortega se ha enfrentado con todo lo que no sea él, y ha hecho cambios en la ley de ONGs y ha cerrado las puertas. Ahora mismo, digamos, la candidata presidencial que iba a hacerle la competencia, Cristiana Chamorro, está arrestada, digamos, en su casa, cercada por militares en este momento. Pero que a eso me refiero, porque me parece que va más en función de... Está acusada, digamos, de hacer lavado de dinero a través de la fundación que llevaba el nombre de su padre. Quizás hay que distinguir una cosa, por lo que estás diciendo, Nacho. Una cosa es el financiamiento, digamos, los fondos públicos que son destinados a algunas organizaciones no gubernamentales, y eso, y lo hemos dicho desde siempre, eso es algo que debe auditarse, que debe controlarse. La Corte de Cuentas siempre ha tenido ahí un rol importante que debe jugar cuando hay una organización no gubernamental que está administrando fondos públicos. Y eso no se ha hecho, y por eso es que han existido también muchísimos actos de corrupción en donde lo que se han utilizado son estos vehículos. Eso es innegable, eso no tiene absolutamente nada de nuevo, y esto lo venimos a descubrir quizás con más énfasis hace unos 4 o 5 años. Pero eso ahí ha estado y es un problema que hay que atacarlo, y si van a venir reformas en ese sentido, pues bienvenidas. Pero lo que no se vale es que puede existir otro financiamiento, que sea financiamiento, fondos privados o financiamiento internacional también, donde el Estado no tiene por qué meter sus narices. El Estado podría llegar a prohibir el financiamiento ¿qué es lo que pasa? Que cuando nacional o controlarlo más. Cuando el presidente dice, ojo, que el financiamiento internacional no puede venir a movimientos políticos, ¿qué es un movimiento político? ¿Y quién va a calificar lo que debe entenderse por movimiento político? Y si entendemos además la expresión político en su más amplia acepción, ¿verdad? No
necesariamente refiriéndonos a actividades político-partidarias. Entonces, un movimiento político, dice el presidente, no puede estar recibiendo fondos internacionales, eso debe alertarnos. ¿Cuál es la experiencia nicaragüense en este sentido? No ¿La conoces? No la conozco. Pero creo que ahí hay un caso que analizar en Nicaragua y cabalmente con esta detención hoy día, porque la tienen encerrada en la casa y está rodeado de militares en la casa de Cristiana Chamorro, la que se perfilaba como la candidata presidencial. Y ella obviamente ha trabajado mucho con la fundación Pedro Joaquín Chamorro, que es la fundación que lleva el nombre de su padre, y ahora el gobierno la acusa, la fiscalía la acusa de lavado de dinero. Podemos tener aquí qué se podría esperar como modificación a la ley de ONGs o asociaciones. Bueno, esa ley desde el principio siempre ha tenido un control político, tiene un sentido de control político. Inclusive hay cierto tipo de organizaciones que suben hasta la presidencia para la autorización, desde antes, desde que nació la ley. Yo creo que los cambios van a venir, quizás pueden ser más estrictos en las nuevas organizaciones y obviamente centrarse en lo del financiamiento. Pueden haber muchas maneras para regularlo. Uno es que tengan que pedir permiso a Banco Central de la transferencia o un cierto control a nivel de la superintendencia. Todo eso puede pasar. En el financiamiento nacional. Más bien el internacional. Yo creo que el temor está por el lado internacional. Ok, pregunto, ¿puede prohibirle a la USAID, que es la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que financie esta fue una programas de una ONG salvadoreña? Esta fue una discusión. Aquí estamos viendo lodos de otras tormentas. En la época del conflicto, la izquierda crearon una serie de organizaciones de ONG que los estados que favorecían al FMLN canalizaban fondos al FMLN a través de estas organizaciones y se negaron por años a transferir los fondos a través del Estado. A rendir cuentas. Hacerlo a través del Estado. Hacerlo es decir, legalmente, había una actitud de algunos gobiernos, fundamentalmente europeos, de desconocer el rol legítimo del Estado en esto y trasladaban los fondos directamente a las ONG. Es un poco lo que ahora dicen los Estados Unidos, cuando dicen le quito la ayuda, lo que le está diciendo es le quito legitimidad al gobierno salvadoreño y se la concedo a una organización. Eso generó una discusión muy grande aún después de firmados los acuerdos de paz. Porque con el terremoto, si tú te acordás, hubo una discusión muy fuerte entre Francisco Flores y el alcalde de Santa Tecla de esa época, que era Ortiz, por el tema de cómo recibía los fondos que iban a venir de unas fundaciones de Finlandia o de no sé dónde. O sea, es algo que duró bastante tiempo. Lo que pasa con el presidente, yo creo que hay que ser claro en esto. Sus diagnósticos suelen ser buenos, es decir, él señala el problema normalmente bien señalado. Es decir, que hay mal manejo de los fondos, como dice Humberto en las ONGs. No todas, pero hay mal manejo de los fondos. Y algunas, aunque los manejen bien, nunca han reportado al Estado el uso de esos fondos, entonces hay un problema, eso está claro. Ahora, lo que pasa es que él utiliza eso como el caballo para lograr el objetivo político ulterior, que en este caso vendría siendo desarmar parte de lo que él le llamó el aparato ideológico de la oligarquía. Entonces, ese es el problema. Es decir, hay un diagnóstico correcto, pero no lo ataca correctamente. Es como que yo te diga, tú tienes catarro, pero lo que te doy es para la diarrea. Entonces, realmente lo que ando buscando es que tú te pongas estítico, no que te quite el catarro. Entonces, ese es el problema con él. Entonces se vuelve difícil discutir porque yo no le puedo discutir, por ejemplo, que han habido grupos poderosos en el país. Eso es obvio. Y que van a haber y que probablemente hayan todavía. Es obvio. No puedo discutirle, por ejemplo, que los dos partidos históricos hicieron todo lo posible por autosacrificarse y que en buena parte son responsables de lo que está pasando. No puedo discutirle eso.
pero la solución que plantea eso no es la correcta. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches a nuestros invitados. Vamos rápido a nuestra cuenta de Twitter, donde señor Adonai Mejía hace una petición. Señores panelistas, lo que realmente ha cambiado es que el control del aparato gubernamental ya no lo tiene la derecha, sino que otra fuerza diferente de amplio apoyo popular, y solicita favor comentar ese suceso. Juan Álvarez dijo: el presidente fue muy claro en su discurso y dijo que nadie gobierna atrás del Ejecutivo y se debe a la voluntad popular, que es la que ahora le brinda ese porcentaje de aceptación en el mandato, y es que la democracia no se puede ocultar y los cambios de no más bipartidismo llegaron, comenta Juan Álvarez. Ana Meyer nos dice: por favor, me saludo al doctor Francisco Bertrán Galindo, me alegra verlo bien y haciendo excelente análisis de la situación del país. Un saludo y un gozo que nosotros nos unimos también de ver al doctor Bertrán Galindo. Finalmente, Daniel Landos cuestiona: ¿creen que todas las organizaciones no gubernamentales del país trabajan con transparencia para seguir obteniendo dinero del erario público? Pregunta Daniel Landos. Vamos al set para respuestas. Ok, yo tengo una pregunta de un amigo de apellido González que dice: ¿puede preguntarle por favor si el presidente puede crear una ley con la Asamblea para callar analistas políticos que no estén a su favor? Eso. Lo que pasa es que... Y periodistas también, ¿no? Sí, el presidente, con la conformación actual de la Asamblea Legislativa, puede crear las leyes que le dé la gana y dará instrucciones a su bancada, y su bancada, sin ningún tipo de análisis, como lo hemos visto hasta ahora, pues le apretarán el botón como él ha querido siempre y aprobarán lo que les pida, así que puede pasar cualquier cosa. Yo me quiero referir a una de las preguntas que se hacía sobre las ONG y el hecho de que reciben fondos públicos. Nosotros desde mucho tiempo atrás habíamos, en realidad, tal vez no criticado, pero sí cuestionado el hecho de que existieran organizaciones no gubernamentales recibiendo fondos públicos y que no existiera, digamos, un procedimiento transparente, público, por el cual se asignaran estos fondos públicos. No compiten, por ejemplo, no presentan sus proyectos, esto no va a una especie de licitación para identificar cuáles son las organizaciones, no hay ningún control de estas organizaciones. Digamos, cuando empezamos a ver toda esta información, identificamos que no había absolutamente nada de eso, ¿verdad? No se analiza a las organizaciones, no se le da seguimiento a los proyectos, en fin. Lo que nosotros planteábamos originalmente era: miren, eso debería desaparecer de manera absoluta y total. ¿Qué tienen que estar haciendo organizaciones administrando fondos públicos? Pero si se quiere mantener el esquema, debería ser entonces un esquema transparente, un esquema sujeto al control no solo de la Corte de Cuentas, sino al control, al escrutinio ciudadano, y eso es algo que estamos lejísimos de que ocurra. Entonces, que si todas las organizaciones han hecho uso adecuado de los fondos, seguramente no, que conocemos organizaciones que no lo han hecho. Ahí está la organización de la esposa de un diputado que ahora sigue siendo parte de la Junta Directiva, que todos sabemos que distrajo fondos públicos a través de una organización. Y si los esfuerzos estuvieran enfocados a transparentar la utilización de esos fondos públicos, yo creo que todos aplaudiríamos. El problema es que, como decía el doctor Bertrán, vienen, digamos, otras medicinas mucho más amargas que no tienen absolutamente nada que ver con la enfermedad que quieren curar, y es ahí donde se comienza a atacar o intentar atacar a otras organizaciones, algunas que ni siquiera manejan fondos públicos. En el caso de Acción Ciudadana, por ejemplo, no hay absolutamente un centavo de fondos públicos en virtud del cual hagamos todas las actividades que hacemos, pero parece existir un esfuerzo ya sistemático por empezar a debilitar a organizaciones como la que en este momento represento y muchas otras que realizan esa función de control. Las principales organizaciones que tienen vocería, digamos, política en el buen sentido de la palabra son FUSADES, Acción Ciudadana y PTJ, ¿no? Si no me equivoco. Hay muchas otras también pero por ahí, digamos, sí. son las principales. FESPAT, otra. Esas tienen, esas 5 organizaciones, ¿tienen presupuesto del Estado o no? No puedo hablar por las otras, mi entendimiento es que no, estoy casi seguro que no, pero en el caso de Acción Ciudadana no hay ningún presupuesto del Estado nunca desde su fundación.
Y muy probablemente las demás organizaciones están exactamente en la misma situación. Ok. Chico. Sí, yo creo que efectivamente las que has mencionado no creo que sean parte de ningún esquema de canalización de fondos. De hecho, se les reconoce como organizaciones serias. Algunas son de pensamiento de izquierda, otros más neutrales, otros más hacia la derecha. Por ejemplo, ¿de dónde reciben? ¿Quién da dinero, quién financia programas de estas ONGs? ¿Qué hace usted, por ejemplo? Es financiamiento internacional totalmente. Sí, claro. ¿Pero de gobiernos o No. o de grupos políticos? Nosotros tenemos, por ejemplo, financiamiento de USAID, tenemos, Ya. digamos, una buena parte de nuestro financiamiento bueno, viene... Ya, ok, estamos hablando de ese tipo de financiamiento. claro. Son fondos de cooperación de los países. Por ejemplo, los países del norte de Europa han continuado apoyando a organizaciones, algunas inclusive para análisis político, porque les interesa a ellos el análisis político. Pero es que hay que separar un poco lo que decía Humberto, es decir, que se dediquen a política, pero es que a dónde llegue el límite. Una cosa es que reciban fondos las fundaciones para un activismo partidario político y otra cosa es que reciban fondos para hacer análisis políticos, por ejemplo, observatorios de la realidad, publicar informes como lo que publica FUSADES de el análisis del año político de El Salvador. Esa es una acción política, pero no por eso vamos a decir que está haciendo política. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es donde uno dice y se preocupa. Y bueno, solo quisiera a la colega que dijo que le gustó verme, a quien aprecio mucho, y la verdad que yo también doy gracias que me mandaron de regreso a cumplir alguna misión, supongo yo, así que espero Nos asustaste, ¿eh? ¿Verdad? Espero cumplir la tarea, todavía no me queda claro cuál es, pero vamos a tratar. A ver si se puede. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Ya casi estamos cerrando. Bueno, le agradezco muchísimo que ha estado esta noche, chicos, de verdad. Nacho, y te bienvenido, agradezco. digamos, a las tablas, Estamos de nuevo en el ruedo. al tablado. Estamos de nuevo. Gracias, Humberto. Gracias Nacho. Tiempo que no te tenía también. Sí, Tú ya estabas, no me digamos, querías como- invitar, pero bueno, yo No te quería simplemente- invitar. Mañana les muestro todos los WhatsApp que le mandé. No, me despido haciendo una exhortación que ya le he hecho en otras oportunidades, no solo a la ciudadanía, sino a mi gremio en particular, al gremio de abogados que hemos tenido una actitud pasiva y muy probablemente cómplice con todas, digamos, los problemas que hemos estado viviendo en nuestro país en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, a que recordemos nuestro juramento y la razón de ser de nuestra profesión también y nos involucremos bastante más en los problemas de todos los ciudadanos. Bueno, mañana vamos a tener la otra cara, ¿no? Vamos a tener algunos diputados que nos van a, digamos, que respaldan al presidente de la República, que nos van a tratar, digamos, de decir cuál es su versión de lo que fue el discurso del presidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.